La charla la habíamos estructurado un poquito con una pequeña introducción histórica para entender el contexto, ¿no? A lo largo de la historia, que era esto de observar las órbitas de los planetas y las estrellas, porque antes mirábamos mucho al cielo, ahora ya no tanto, pero se observaban cosas extrañas y enseguida se descubrió pues, que había ciertos cuerpos en el cielo que no seguían las trayectorias del resto. Hablaremos también de tipos de órbita, que es donde más voy a entrar. Luego contaremos qué difícil, o sea, qué tiene de complicado todo esto de las órbitas, que es la teoría de perturbaciones, todas las perturbaciones que hacen que nuestra órbita no sea ideal. Hablaremos un poco de cómo llegar de una órbita a otra, aunque Alex lo contó genial el otro día y creo que quedó muy claro. Y por último, para los físicos, matemáticos o gente que quiera aplicar todo esto, he buscado una serie de librerías y de ejemplos que podéis bajar y jugar en casa si os gusta la programación o os apetece hacer un extra más. Normalmente Marc suele dar este tipo de charlas hablando de cosmografía, que es un software bastante sencillo de usar. Yo, como todavía no me manejo en el asunto, he ido un poco más a un contexto histórico y contaros un poco las bases, pero bueno, también que sepáis que eso existe y está hecho aquí. Entonces, pues sí que es verdad que la introducción histórica a los sistemas coordenados y los tipos de órbita se pueden aplicar a estudios de colegio, de primaria, es fácil hacérselo llegar a los chavales. Ya a nivel de perturbaciones y de trayectorias interplanetarias sería más de instituto, y ya los ejercicios, pues muchos de ellos acaban... Hola. Sí. Bueno, la parte de los ejercicios pues acaba siendo ya más algo universitario, ¿no? Que se podría aplicar en cierto modo a un cole con algún ejemplito básico, pero ya es quizás algo más complejo. ¿Sí? ¡Ay! Gracias. Ahí está. No, no está ahí. Es que creo que es nuevo este puntero. No me hace mucho caso. Yo quería pasar de diapositiva. No, ¿no? Espera, si no, vamos aquí directamente. No, creo que se ha colgado. Se ha colgado completamente. Bien. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, esto fue inicialmente el FTP donde había dejado la información, pero creo que tenéis una web donde van a estar todas las presentaciones. Y lo que había hecho como es un tema que quizás es más abstracto, en cada diapositiva hay como un circulito rojo con una serie de links con información auxiliar, por si alguien no entiende pues, los conceptos de coordenadas, sistemas de coordenadas o cosas de estas, pues un par de ejemplos por la web, ¿no? Primero, así, a priori, cuando hablamos de astrodinámica y hablamos de mecánica celeste, a veces es difícil, ¿no?, entender cuál es la diferencia o muchas veces ves en la televisión que hablan, pues, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pues normalmente nosotros hablamos de astrodinámica, que es lo que a nosotros nos interesa más en esta charla, sobre cuerpos o sea, movimiento de satélites artificiales, y dividiríamos el movimiento entre el movimiento del centro de masas, es decir, el satélite moviéndose al completo a lo largo del espacio, o el movimiento alrededor de su centro de masas, es decir, esa actitud de la que ya hemos hablado en otras charlas, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el movimiento a lo largo del espacio. La actitud la hemos visto un poquito con los instrumentos, con la estructura del satélite, y la mecánica celeste realmente es un concepto que es mucho más antiguo y que habla sobre todo del movimiento de los cuerpos celestes en general, de los planetas, pero bueno, es una cuestión semántica, ¿no? También tenemos un montón de imágenes que habremos visto alguna vez de cuerpos y líneas y cosas moviéndose en torno a otras. Creo que uno de los objetivos de esta charla es que entendáis más o menos
qué significa todo esto, ¿no? Y cuando se ve, pues decir, esto es una órbita tal o es una órbita cual, simplemente viendo pues la imagen. Entonces, un poco una introducción histórica, porque creo que la astronomía se tiene que entender en su contexto, es que a lo largo de la historia se ha cambiado mucho la percepción que teníamos de las órbitas. También es muy complejo, porque realmente tú observas una noche de las estrellas y dices, pues parece que hay una estrella que si estoy desde casa todas las mañanas sale y no sale a la misma hora o se mueve de una manera diferente que el resto. Entonces ya en la antigüedad se generó el concepto de estrella errante, de planeta, y se propusieron modelos en los que la Tierra era el centro de todo, ya lo sabemos todos, ¿no? La edad de oro, que es la que nosotros vamos a hablar más, es no solo la edad de oro de astronomía, sino del cálculo matemático, que se avanzó muchísimo. Y al acabar esta edad de oro, hacia 1800, ya teníamos toda la información que necesitaríamos para ir a Marte, pero no teníamos la tecnología, por supuesto. Y luego empieza una edad moderna de teorías de perturbaciones, de cálculo analítico más avanzado, que acaba con la era de los satélites y que todos conocemos también con la carrera espacial, ¿no? Pero realmente con la edad de oro podemos entender toda la mecánica que tiene asociada el comportamiento de las órbitas más o menos de los planetas. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, además hemos empezado tarde, la parte histórica, que además supongo que conoceréis más, la pongo simplemente de referente, el modelo geocéntrico que todos conocemos, que curiosamente incluso se cuestionaba en aquel momento porque los planetas cuando se mueven alrededor a lo largo de las estaciones hacen como un movimiento retrógrado. Y entonces eso no se entendía muy bien. Si todo gira en torno a mí, pues debería girar en torno a mí y punto. Pues entonces, en lugar de cuestionarse ese modelo geocéntrico, dijeron, no, pues vamos a hacerlo más complicado. En la navaja de Ockham no la conocían y entonces dijeron, pues van a ser círculos que se mueven en torno a otros círculos. Y luego otros círculos que se mueven en torno a otros y a otros círculos, ¿no? Entonces, bueno, para explicar un poco en un primer momento y muy influenciados por ciertos pensamientos filosóficos o religiosos, sí que pues, podía tener su sentido, pero empezó a haber un momento en el que todos estos círculos se caían por su propio peso, ¿no? Entonces, Copérnicus en un primer momento empezó a proponer otro sistema, que sería el heliocéntrico, que también esto lo hemos oído, no nos suena raro, ¿verdad? ¿No? Genial. Y aún así, aunque las observaciones de Tycho Brahe decían que realmente las posiciones de los planetas y las estrellas podían estar bastante bien determinadas sin tener telescopios, se seguía pensando en un modelo geocéntrico, aunque había evidencias ya de que la cosa tiraba al heliocentrismo, ¿no? Porque, bueno, esta gente no se imaginaba en ningún momento que hubiera nada más allá del Sol, o sea, eso era imposible. Y luego llega el maravilloso Kepler con sus leyes de Kepler, ¿las conocéis? Más o menos, ¿sí? Bueno, es muy sencillo. O sea, Kepler lo que dice es, mira, no, ni siquiera son órbitas circulares. Nosotros lo que tenemos son esta figura geométrica de aquí, ¿vale? Se parece muchísimo, tiene dos focos diferentes y nosotros nos vamos a mover a través de la órbita, los planetas se van a mover con el Sol o con el centro de masas en uno de los focos y van a seguir una serie de leyes que principalmente son que el área que yo voy a, o sea, el área que yo recorro en un tiempo dado es igual al área que yo recorro en otro tiempo, dependiendo de la órbita, o sea, del punto en el que esté en la órbita. Se ve un poquito aquí. El movimiento que sigue, como los vectores de velocidad y de aceleración van cambiando, pero las áreas que recorro, o sea, la superficie del área que recorro es igual en tiempos iguales. Bueno, ¿eso qué implica? Que cuando estoy más cerca en el centro, o sea, en el pericentro, me muevo mucho más rápido. Cuando estoy aquí tan lejos, me muevo mucho más lento. Que esto ya lo hemos hablado a veces en los instrumentos o cuando hablábamos de Mars Express, que tenía momentos en los que
el field of view del detector estaba más cerca, podíamos ver más resolución del planeta, cuando estamos más lejos vemos menos. Tenemos cosas buenas y cosas malas. Cuando estamos muy cerca, la velocidad es tan grande que a veces es difícil enfocar. Cuando estamos lejos, enfocamos muy bien, pero vemos con menos resolución. Y lo último que nos comenta es algo muy curioso para entender la disposición de los planetas en el sistema solar, que es que el cuadrado del periodo orbital va a ser igual al cubo del semieje mayor. El semieje mayor es el tamaño de la órbita, por decirlo de alguna manera, es la mitad del diámetro, ¿vale? Ahora veremos los parámetros orbitales y os contaré un poquito. Lo que te cuenta es que a mayor distancia del centro de masas, en este caso el Sol, vamos a tener periodos orbitales más grandes, pero van a tener una relación exacta. Por eso, cuando nos vamos alejando, cada vez tenemos los planetas, bueno, por eso y otros motivos, más lejos entre sí. O sea, cuanto más nos alejamos, hay más distancias entre planetas, con otros parámetros también a tener en cuenta, ¿no? Bueno, estos eran unas leyes que para el año que era, o sea, una pasada, y que ya nos permiten empezar a ver en gráficas y en dibujitos cómo se mueven los cuerpos, ¿no? Pero bueno, nos quedan dos grandes científicos más que estudiar, que sería Galileo Galilei, que él no inventó el telescopio, pero fue uno de los grandes observadores de la noche y que nos contó pues, un ejemplo, el primer ejemplo en las fases de Venus de cómo el sistema geocéntrico tenía que caer por su propio peso, que me parece que en la siguiente diapositiva se ve mejor. Aquí, si tuviéramos un modelo geocéntrico con la Tierra aquí, el Sol dando vueltas alrededor de la Tierra también, no veríamos las fases de Venus. No veríamos las fases de Venus como las veríamos, porque el Sol ilumina aquí al planeta y siempre veríamos Venus de una manera semioculta. Sin embargo, si es al revés y es el Sol el que está en el centro y tenemos a Venus orbitando alrededor del Sol y a la Tierra orbitando alrededor también del Sol, cuando Venus estuviera al otro lado del Sol, el reflejo de la luz del Sol sobre Venus se vería pues como una luna, Venus lleno. Entonces, esto fue ya en esta época una demostración clara de que no teníamos razón con ser el centro del universo, sino que estábamos orbitando alrededor de un cuerpo de mucha mayor masa, ¿no? Entonces, bueno, Newton llega ya con una formulación matemática y Kepler nos cuenta matemáticamente qué geometría tenemos, pero no hay nadie que nos cuente qué fuerzas se dan en el universo, en el sistema solar, para que todo esto funcione, ¿no? ¿Qué provoca ese movimiento? Entonces Newton te formula unas leyes muy graciosas y que tienen para mí mucho sentido y te dicen, mira, si hay un objeto que se está quieto y nadie lo perturba, nadie lo molesta, va a seguir quieto. Si está en movimiento y nadie lo perturba, va a seguir en movimiento, ¿vale? Bueno, tiene sentido, pero no es tan lógico si no tienes la matemática detrás, ¿no? Que tenía este señor. Luego también te cuenta que si tú tienes una fuerza sobre un cuerpo, la manzanita clásica, que todos la conocéis, pues va a tener una aceleración pues, directamente proporcional a la fuerza ejercida, ¿no? Y luego, pues la ley de acción y reacción, que esa ha pasado más allá de la ciencia y la utilizamos para todo. Tiene su sentido. Si yo me siento en una silla, pues estoy ejerciendo una fuerza sobre la silla y la silla sobre mí. Si yo estoy en ingravidez y empujo a un compañero, el compañero se va a ir hacia un lado y yo me voy a ir hacia el otro. Y eso yo lo he probado en un experimento de vuelos parabólicos y mi compañero era un poquito más grande y formoso que yo. Entonces estábamos diciendo, vamos a probar la ley de acción y reacción. Ahí flotando en medio del avión y de repente me metí un empujón y sentí que mi masa era mucho menor, por lo tanto mi aceleración proporcional fue mucho mayor a la fuerza ejercida sobre mi compañero. Mi compañero avanza unos metritos para atrás y yo casi me voy a la cabina del piloto. Entonces, pues evidentemente esto funciona. Y luego, pues bueno, la ley de gravitación de Newton que hace también, además de sus leyes iniciales, que te cuenta por qué tenemos esa gravedad de la que todo el mundo hemos oído hablar. Por el hecho de tener masa,
tenemos la propiedad intrínseca de atraer cuerpos. Evidentemente, entre nosotros no se percibe ningún tipo de gravedad porque tenemos un cuerpo que colapsa cualquier tipo de fuerza que podamos sentir, pero si estuviéramos en condiciones ideales en mitad de la nada y estuviéramos dos personas, sí que podríamos ver esa atracción gravitatoria. También es verdad que hay que comentar que la fuerza gravitatoria es extremadamente pequeña, que si tuvieras otro tipo de fuerzas alrededor, por orden de magnitud no la verías. Es muy difícil apreciar movimientos gravitatorios. De hecho, el experimento que hice yo al final de carrera, que fue por lo que estábamos en Ingravidez, lo que intentábamos medir era la propulsión solar, una vela solar que comentaba Alex ayer. Era imposible hacer mediciones con campos gravitatorios. Entonces necesitábamos 0G para ver cómo esa vela solar, por luz del sol, podía elevarse, podía moverse. Un ejemplo claro y práctico. Entonces, bueno, tenemos a Kepler, tenemos a Newton, más o menos tenemos la determinación orbital inicial, y un caso curioso fue el del señor Halley, que ya con toda esta información dijo, pues aquí hay unos cuerpos que parece que vuelven, y parece que yo puedo predecir que a lo mejor su órbita alrededor del Sol en cierto momento, cierto año va a volver. Y Halley, que le dio nombre al famoso cometa, esto es una especie de estudio científico a lo largo de varias eras y varias generaciones, predijo que se iban a observar que este cometa iba a volver en ciertos años cuando él ya estaba muerto. Pero científicos y astrofísicos, no contemporáneos, sino más jóvenes que él, siguieron sus descubrimientos y evidentemente confirmaron que el cometa tenía la trayectoria y el periodo que Halley comentaba. Y por último, en 1986, ya después de la era espacial, hubo un satélite que se acercó bastante a este cometa y sacó información interesante como esta foto, y información con la que hoy en día todavía la ESA está trabajando en hacer ciencia, de cierto modo. Entonces, es un dato curioso cómo se pueden sacar descubrimientos científicos a lo largo de generaciones también. Entonces, bueno, no me da tiempo a explicar mucho todo esto, pero sí que es verdad que hubo muchos científicos a lo largo de la historia que fueron aportando su granito de arena. El problema de Lambert, que lo comentó el otro día Alex también, y Gauss, que empezó a hacer predicciones de determinación orbital. Lagrange lo que dijo es que, bueno, si todos los cuerpos se atraen y yo tengo un cuerpo que es el doble que otro, va a haber un punto en el que esa fuerza se compense. Es decir, que él me atraiga tanto, o sea, que si yo estoy atrayendo con una fuerza y aquí hay otro señor que atrae con otra fuerza el doble, va a haber un punto intermedio en cierto momento en el que las fuerzas se compensen y tenga un punto de equilibrio. Son lo que llamamos los puntos de Lagrange y que se utilizan como tipos de órbita para hacer ciencia también, que os comentaré más adelante. Ya hemos llegado a 1800 en un cuarto de hora, perfecto. Y pues lo que os comentaba, ahora tenemos toda la información para empezar a hacer órbitas. ¿Qué nos falta? Un poco de base, ¿no? Porque nosotros, cuando nos orientamos en el espacio, ¿habéis jugado a hundir la flota? A hundir la flota, el de barcos. Dices, a ver si estás en x igual a 2 y igual a 3. Es un sistema coordenado que es fácil que todo el mundo se dé cuenta de dónde estamos apuntando, ¿no? ¿Qué pasa? Que hundir la flota pues está en 2 dimensiones, en la superficie del mar es fácil, pero cuando nos vamos al espacio necesitamos un sistema en 3 dimensiones. A mí si me cuentas que mi satélite está a 1000 kilómetros en el eje X, a 2500 en el eje Y y a 3700 en el eje Z, te digo, pues muy bien. Pero no me aclaro mentalmente de cómo ese sistema cartesiano me va a dar información así a priori, ¿no? Sin entender nada más. Entonces, el sistema cartesiano está bien para un sistema en 2 dimensiones, pero tenemos otros sistemas que son como más predictivos, más visuales, ¿no? Que serían los sistemas que usamos con los satélites, que serían coordenadas esféricas. Es fácil, en la Tierra. Nosotros, si yo os digo que estamos a 60 grados de latitud, preparáis un abrigo, ¿no? Es más sencillo comprender
los ángulos a los que estamos que comprender x y z. Entonces, nosotros usamos normalmente sistemas esféricos que pueden darse con un centro en el centro del planeta, como el ejemplo que os acabo de dar, o pueden darse directamente sobre la superficie que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, pues un caso claro, estás con una amiga en un bar y dices, mira qué chico más guapo a las 6. ¿Tu sistema coordenado cuál es? Tú. Ya te dice, uy, qué feo. Y tú le dices, no, no tus 6, mis 6. Ah, entonces sí. Los centros de referencia a veces importan mucho, ¿no? Pero es otro caso de que tanto el centro, el origen de donde lo medimos, como el sistema, qué grados estamos utilizando, pues nos hacen rápidamente darnos cuenta de dónde apuntar o de dónde medir. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente no estamos en la superficie. Nuestro sistema coordenado lo que queremos medir es dónde está él, el satélite, que está aquí arriba. Está apuntando a Tierra, pero en el fondo es lo mismo. Tenemos una altura a la que estamos y un sistema coordenado que nos vendrá dado por el software o lo que sea, que está apuntando hacia abajo. Pero es el mismo principio. Nosotros lo que hacemos es tenemos una serie de ángulos que les llamamos parámetros orbitales, con los cuales nos centramos muy bien. Y están aquí, y creo que tengo una imagen más bonita, bueno, más o menos, para hacernos una idea. Yo creo que el ángulo más sencillo es la inclinación. Nosotros tenemos un plano de referencia, que sería el ecuador, y tenemos una órbita muy inclinada. Por ejemplo, una órbita polar. Hombre, pues mentalmente ya te viene la idea de que tiene que ser una órbita de unos 90 grados con respecto al ecuador. Pues eso sería la inclinación de una órbita, ¿no? Luego también depende mucho, o nos puede interesar, o a alguno me podríais preguntar, oye, pero ¿a qué altura está el GPS? ¿A qué altura está la ISS? Pues eso sería otro tipo de parámetro. Nosotros lo solemos hacer sobre semieje mayor, que sería el parámetro A que tenemos aquí, que sería si cogemos el eje mayor de esta órbita, esto sería 2A, no se ve muy bien, pues la mitad. Pero realmente también podríamos hablar de apogeo y perigeo. La altura más alta, apo, y la altura más pequeñita, el peri, ¿vale? O otras, pero ya ese sería el concepto de altura, ¿no? Pero con un apogeo, un perigeo o con una inclinación, no sabemos exactamente dónde está. Podemos estar en Nueva York, sobrevolando Nueva York, o podemos estar en Asia. Entonces necesitamos más ángulos. De hecho, necesitamos, en 3 dimensiones, necesitamos realmente 6 parámetros. Vamos a volver a hundir los barcos. Nosotros tendríamos X y Z si estuviéramos en 3 dimensiones, pero nos falta un parámetro que sería el tiempo, porque el barco a lo mejor cuando vamos a apuntarle ya se ha ido de ese X y Z. Entonces necesitamos su velocidad, Vx, Vy y Vz. En qué momento y hacia dónde nos estamos yendo, ¿vale? En caso de las coordenadas cilíndricas, nosotros además de la inclinación y en este caso el semieje mayor y la excentricidad, que sería lo circular o lo excéntrica, que es esa órbita, por eso lo llamamos excentricidad. Aparte de estos 3, tenemos 3 ángulos más. Uno de ellos es la longitud del nodo ascendente. ¿Esto qué significa? Bueno, esto lo que significa es, yo puedo estar en un plano orbital que esté aquí, o puedo estar girada, o puedo estar aquí. Es lo que os comentaba de puedo estar sobrevolando Nueva York o puedo estar sobrevolando otra zona del planeta, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos un poco astrológicamente. Tenemos un eje en este ecuador que le llamamos el punto de Aries o el punto vernal, que en cierto momento de la época del año está apuntando a una estrella, o está apuntando a la zona de la constelación de Aries. Entonces, ese eje lo tomamos como referencia y decimos, vale, con respecto a este eje, ¿cuánto nos estamos moviendo? Y entonces ahí ya tenemos otro ángulo, que tenemos este otro ángulo de aquí, ¿vale? Pero claro, luego, una vez estado viendo hacia Nueva York o apuntando a Asia, yo puedo tener mi perigeo y mi apogeo para un lado o para el otro. Puedo estar sobrevolando Nueva York en mi punto más alto de la órbita o puedo estar sobrevolando Nueva York en mi punto más bajo de la órbita. O sea, sobre este plano que yo he construido puedo estar así o así.
aparte de estar así o así. Entonces, ese ángulo, que lo tenemos aquí, es el argumento del periapsis, que es el omega este que tenemos aquí, que sería pues coger esta órbita y poder moverla así sobre el mismo plano. ¿Se entiende más o menos? Ya solamente nos queda un último parámetro que tiene que ver con el tiempo, que sería la anomalía verdadera. Yo puedo tener en una misma órbita, como en los satélites Galileo, el satélite aquí, en un tiempo dado, o en exactamente la misma órbita, el satélite aquí, en otro tiempo dado. Eso lo que nos indica es que la anomalía verdadera, que se empieza a medir desde aquí, a tiempo cero, en cuánto tiempo estoy en qué posición. ¿Se entiende? Más o menos. Porque claro, en una misma órbita yo puedo tener varios satélites. Lo que pasa es que sobrevuelan tiempos distintos la misma órbita, ¿vale? Bueno, esto es interesante. Aquí tenéis la información concreta, sobre todo para entender tipos de órbitas que os voy a contar ahora en adelante. Porque claro, depende mucho de esto. Los sistemas coordenados, que ya más o menos los hemos entendido, pueden tener el centro en la Tierra, pero nosotros no somos geocéntricos, o cuando vamos a Marte no nos interesa estar midiendo todo con respecto al centro de la Tierra. Entonces tenemos sistemas de referencia exactamente igual que se miden desde el centro del Sol o que se puedan medir desde el centro de la galaxia. Porque claro, aquí hay mucho astrónomo y astrofísico y le interesa observar galaxias y nebulosas que están mucho más allá. El sistema es exactamente el mismo, los parámetros son iguales y el cálculo es igual. Lo único que cambia es el centro de masas, o sea, el origen de las coordenadas. Si estamos en el centro de la galaxia, si estamos en el centro del Sol o estamos en el centro de la Tierra. Y bueno, un dato curioso es que si nosotros miráramos al cielo y viéramos las líneas de las coordenadas galácticas desde la Tierra, veríamos algo así, que a lo mejor os suena, ¿no? Las coordenadas, o sea, estas serían las constelaciones y tendríamos aquí las líneas imaginarias que forman el sistema de referencia de las coordenadas galácticas. A mí me gusta mucho porque esto también es una forma de entender cómo se hace la astronomía, ¿no? Y cómo nos orientamos también en el cielo, en la bóveda celeste. Y luego, pues bueno, de aquí también viene el tema del horóscopo, de cuando el Sol pasa por ciertas líneas, las constelaciones que hay ahí se llaman las zodiacales, lo que no tienen mucho más que esta línea imaginaria que hemos trazado. Bueno, hemos entendido sistemas coordenados así rápidamente, hemos entendido un poco orígenes. Ahora, ¿qué pasa si ese centro, ese origen de coordenadas se está moviendo? Pues claro, no es lo mismo que yo esté fuera de un tren, viendo un tren pasar y veo a una chica dentro que se está moviendo y ella me llama y me dice, no, si yo estoy quieta, si yo no me estoy moviendo, porque según mi sistema de coordenadas, yo no noto nada que me esté moviendo. Nos pasa con la Tierra se está moviendo alrededor del Sol y nosotros no notamos ese movimiento, ¿no? Entonces, hablamos de sistemas inerciales o no inerciales. Esto es súper importante cuando haces la matemática para no perderte. Un ejemplo que creo que se entiende bastante bien es que si nosotros tenemos un sistema inercial en torno al Sol, vemos una órbita redondita muy mona y fácil de entender. Pero si cogemos sistemas geocéntricos sobre el Sol, lo que vamos a ver son movimientos raros, porque nuestro centro realmente no es el apropiado, no es el que más fácil nos hace entender ese movimiento, ¿no? Entonces a veces te puedes complicar mucho la vida cogiendo un origen que nos complica más el entendimiento de esa órbita. Por eso no usamos siempre el mismo centro de coordenadas. Bueno, el tiempo, que viene muy al caso, también es importante, porque todo el mundo piensa que el tiempo es el tiempo es absoluto y el tiempo, pues no. Históricamente la medición del tiempo ha sido muy difícil. Normalmente decimos, ¿cómo basamos el tiempo? Pues bueno, basado en la rotación del planeta, un día es un día. Pues un día, lo siento, pero no es un día. Es un problema, pero sí que es verdad que ahora os contaré que no es la mejor manera de medir tiempos y la más adecuada. Entonces también vamos a tener el tiempo atómico y el tiempo de efemérides. El tiempo
está claro que sabemos y entendemos que varía según donde estemos en el planeta. Se llaman los usos horarios y todos estamos acostumbrados, y si alguno ha sufrido el jet lag, más. Pero esto ¿cómo lo basamos? O sea, esto es fácil de entender con estas líneas imaginarias que hemos trazado en la Tierra, ¿no? Es sencillo, cuando paso de un uso a otro tengo una referencia que es Greenwich, que me marca, digamos, el 0, y de ahí pues puedo restar, sumar horas para saber qué tiempo tengo. Pero realmente, por desgracia, existe algo que sería el día sideral, que cambia ligeramente con el día solar. ¿Qué significa esto? Que el movimiento, esa rotación de la Tierra con respecto al Sol, no es constante. Entonces, realmente los días no son exactamente clavados, no es algo matemático que cada día dure lo mismo. Si nosotros confiamos en la rotación de la Tierra, vamos a ir acumulando un error a lo largo de los cientos de años, no es algo que midas en un momento determinado. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Pues es complicado, tenemos algo que es la física atómica que nos ayuda, que es decir, bueno, si yo mido el decaimiento radiactivo de un isótopo de cesio, puedo determinar que siempre va a ser igual, porque es el mismo componente químico y me va a dar siempre la misma medida de tiempo. ¿Cuál es el problema? Bueno, tener un reloj atómico es un poco complicado en casa, y luego además pues que no es algo realmente sencillo de aplicar al movimiento del Sol o de los planetas alrededor del cielo, ¿no? Es algo que para poner a tono el tiempo de Internet y que todos los móviles se nos sincronice está muy bien, pero es un poco complicado el aplicarlo a los planetas. Nosotros lo que normalmente utilizamos es el UTC, que es el tiempo universal, que es un convenio que se basa en los días siderales que os he contado antes, y que históricamente se han ido haciendo diferentes estándares y coordenadas de tiempo a lo largo de la historia. A ver. Otra cosa que podemos usar sería los tiempos que, por ejemplo, los cuásares, que son elementos que están muy lejanos en el espacio, podrían darnos a través de las mediciones de radiotelescopios. Observando el movimiento diurno de esos cuásares distantes, como sabemos que tienen una frecuencia de radiación muy constante, podemos ir midiendo el tiempo gracias a ellos. Es algo complejo y es algo que realmente se necesita pues mucha tecnología en tierra para medirlo, pero es una forma de también coger un tiempo absoluto, ¿no? Lo mejor es llegar a un compromiso entre tiempos atómicos y tiempos universales, y es pues más o menos lo que hacemos. Aquí veréis una gráfica de cómo, bueno, no se ve mucho porque tendría que haberla hecho un poquito más grande. A lo largo de los años se han ido metiendo pequeños errores que se han ido corrigiendo, metiéndoles unos milisegundos para adaptar ese tiempo a lo que hemos visto y nos íbamos desviando del tiempo absoluto que queríamos medir. Y es lo que le llamamos los sleep seconds, que en español... ¿Miguel? No. Que a lo mejor habéis oído hablar alguna vez de ellos. Esta sería la gráfica de últimamente cómo estos sleep seconds han ido metiendo décimas de segundo y han ido ajustando este tiempo absoluto, ¿no? Hasta aquí, que bueno, la gráfica es de 2009, evidentemente, y esa era la predicción que se consideraba que se iba a meter. Por ahora, más o menos, podemos seguir un poquito más e intento contar el tema de las órbitas. Bueno, antes de lanzar y antes de mandar una misión al espacio, nosotros somos capaces ya, con todo esto que os he contado, vosotros sois capaces de decirme, pues, ¿qué órbita quiero, no? Y esa órbita, ¿qué me va a determinar? ¿O qué órbita elijo para mi misión? Pues como comentaba Alex en su presentación, dependiendo de la cobertura que quiera tener, de la cantidad de potencia solar para ver los eclipses que puede generar. No quiero estar en una zona con mucha radiación para que no me perturbe mis mediciones.
Tengo un concepto operacional, cuánto tiempo quiero estar allí, y luego tengo una serie de riesgos porque hay órbitas más arriesgadas que otras. Una vez yo ya he lanzado, no me olvido de las órbitas, porque tengo lo que se llama el Flight Dynamics, que es la dinámica de vuelo, que necesito seguir la navegación de ese cuerpo, comprobar que todo está en su sitio, hacer las correcciones y las maniobras y, por supuesto, ir analizando ese power que yo he predicho, que se cumpla, ir analizando las comunicaciones y eso va a tener una dependencia muy directa con la órbita que hemos escogido. Por lo tanto, el análisis orbital está desde el día cero hasta el final de la misión. No nos podemos olvidar de él. ¿Qué pasa? Yo quiero ir a Mercurio, Bepi Colombo, que se va a lanzar ahora en nada. ¿Tengo un tipo de órbita como las que os he contado, así redondita, sencillita para llegar hasta Mercurio? No. Necesitamos hacer transferencias, necesitamos hacer pues lo que comentaba Alex en su análisis de misión. Para eso necesitamos entender pues un montón de cosas que tenemos por aquí que son difíciles. Creo que el aerobraking ya lo comentó un poquito Alex, la asistencia gravitacional, cómo nos ayudamos de la gravedad para llegar, en qué momento, los tiempos universales, el sistema de tiempos, una trayectoria hiperbólica, la parking orbit, que creo que también la comentó, ventanas de lanzamiento, que nunca tenemos que optimizar el mejor momento para llegar a Marte, como nos comentaba, y una esfera de influencia que sería un poco lo que os he comentado de Lagrange, que llegado un momento a determinada distancia de un cuerpo celeste, su gravedad deja de influirnos. Entonces ya estamos libres y tenemos que diseñar otra trayectoria para acercarnos a otro cuerpo o navegar libremente, como las Voyagers. Entonces, para entender un poco las órbitas y las excentricidades, que son un dato que os he dado antes, nosotros podríamos hablar de órbitas cerradas, que serían una órbita circular o una órbita elíptica, que sería coger un cono y cortarlo, o bien completamente perpendicular, o bien de una manera tangencial con diferentes ángulos, o podríamos tener órbitas abiertas, es decir, que yo me estoy largando del planeta con tal velocidad que me voy, y realmente la fuerza de la gravedad no es lo suficientemente grande como para decelerarme y para hacerme entrar en una trayectoria cerrada. Aquí tendríamos un poco el esquema de todas ellas y pues lo que os comentaba antes con los parámetros orbitales, que la velocidad de estas órbitas va disminuyendo con la altitud. Entonces también es importante que, por ejemplo, la ISS tenga cierta altura para poder llegar a ella con facilidad, pero que tampoco tenga una velocidad extremadamente grande para poder acoplar los diferentes módulos y poder trabajar sin excesivos riesgos que hay gente dentro, ¿no? Bueno, y aquí, esto de aquí sería un poco el esquema de todas las órbitas con un punto en común, que sería pues más o menos donde nosotros, si hemos lanzado desde aquí, llegamos hasta esta inserción orbital y luego ya pues aquí hacemos la trayectoria que queremos con otro impulso que ya comentaba Alex también. Luego también tenemos el periodo orbital, que ya nos lo decía Kepler en su momento, que va aumentando con la altitud de esta órbita y lo aplicamos también a diferentes satélites. Spot es un satélite de observación, la ISS ya la conocéis, y el otro pues no la leo. Y aquí tenemos pues tipos de órbitas que nosotros les ponemos abreviaciones porque nos encantan a los ingenieros para decir realmente algo muy sencillo, que sería, tengo una órbita LEO, que significa de baja, o sea, una órbita baja, perdón, que me estoy yendo hacia adelante, Low Earth Orbit, una MEO tendría una Medium Earth Orbit, una geoestacionaria, que está mucho más arriba y la llamamos geoestacionaria porque el movimiento alrededor de la Tierra coincide más o menos con el movimiento de la Tierra. Entonces los satélites geoestacionarios siempre los tenemos con respecto a mi centro de coordenadas de la Tierra en la misma superficie. O sea, si yo tengo un satélite geoestacionario sobre España, me viene genial porque me está mandando la televisión española. Y no necesito tener 500 satélites que me den la vuelta a todo el planeta cuando a mí me interesa retransmitir en España. Es un claro ejemplo de aplicación de una órbita geo. Y luego tenemos órbitas que no están en el plano ecuatorial, tienen mayor inclinación, high elliptical, y aquí hay muchos tipos que ahora os enseñaré un poquito. Tenemos aquí un gap. Un gap es como un agujero.
hay a cierta altura que nosotros no tenemos órbitas alrededor de la Tierra. No tenemos órbitas porque hay unos campos magnéticos que os contaba ayer con el tema de los payloads que acumulan un montón de partículas y plasmas. Entonces, aquí los satélites duran muy poquito y enseguida se fríen, se queman y tienen un montón de problemas. Entonces, siempre intentamos no orbitar alrededor de esta zona. Evidentemente, los astronautas que fueron a la Luna tuvieron que cruzar por aquí y se estudió mucho cuál sería su posible efecto sobre el cuerpo. Afortunadamente no estaban en el espacio y estaban encapsulados en una nave que les protegía, ¿no? Pero aquí hay una zona de muchísima radiación. Entonces pasamos de órbitas LEO de pues hasta más o menos 1000 kilómetros a órbitas ya de 2000, etcétera. Y aquí tenemos pues las perturbaciones, que no me va a dar tiempo de contar después porque os tengo que soltar a las 8, que cada órbita tendría. En las órbitas bajas nosotros tenemos la presencia de la atmósfera porque todavía estamos dentro de lo que sería la atmósfera con una densidad muy pequeñita y lo que conseguimos es que el satélite enseguida se caiga, enseguida se queme en la atmósfera. Esto es genial, pues por ejemplo, para satélites de estudiantes que no sabemos cómo van a ir, si la van a liar o no, pues que lo manden allí que enseguida se quema, ¿no? Y no nos fastidian mucho. Y también, como comentaba Alex, que a según qué altura necesito más dinero para ponerlos en órbita, las órbitas bajas están llenas de satélites de gente que económicamente pues no tiene mucho más. Y últimamente pues está habiendo muchísima, hay una eclosión de satélites y de lanzamientos en órbitas de este estilo. No debería preocuparnos porque en estas órbitas se lanzan satélites chiquititos que enseguida se queman con la atmósfera y no causan más que estrellas fugaces falsas. Si pides un deseo a una cosa de estas, pues no creo que pase nada. Entonces, bueno, cuando vamos subiendo tenemos otras partículas como el ozono y otra serie de cosas. Ya cuando subimos tenemos Van Allen, que ya os lo he contado, y luego por aquí arriba tenemos otro problema. Sí que es cierto que Van Allen, que la zona esta está llena de partículas, pero lo que está haciendo es proteger a las capas de abajo para que no tengan esa radiación. Es nuestro escudo protector. Si subimos por aquí arriba, de repente tenemos llamaradas solares, rayos cósmicos y un montón de cosas que nos pueden perturbar. ¿Qué pasa? Que la cantidad de rayos que hay por metro cúbico, malo será que te dé uno. Y de hecho son pocos los casos que se han registrado de satélites con problemas debido a partículas de este estilo. Bueno, hemos sabido un poquito en torno a la altura qué tipo de órbitas hay. A mí me gustaría comentaros, a ver si se entiende un poco, que estos parámetros orbitales, cuando tú estás en una órbita de estas, realmente no sales de ella. Tú eres como un tren en unas vías, porque tú, como hablábamos de las leyes de Newton, si un cuerpo se está moviendo y no ejerce ninguna fuerza sobre él, en principio debería mantenerse en ese rail, ¿no? No es tan así, ahora lo veremos con las perturbaciones, pero si la Tierra fuera una pelota exacta y no hubiera otra cosa alrededor, tendríamos una vía de tren y alrededor de ella nos estaríamos moviendo, ¿vale? Como tenemos ciertos parámetros matemáticos que relacionan todos mis x y z, subes x, subes y subes z, se dan unos casos muy curiosos que se llaman las órbitas congeladas, que son las órbitas heliosíncronas. ¿Las habéis oído hablar? No suelen ser muy conocidas, pero se suelen utilizar para observación de la Tierra, porque las órbitas heliosíncronas siempre pasan por la misma longitud a la misma hora. Entonces, si yo quiero fotografiar Estados Unidos con una buena iluminación, a una buena hora, donde la foto me salga bien, me puedo meter en una órbita de este tipo y realmente pues, voy a tener unas imágenes muy interesantes de mi país, ¿no? Y luego tenemos otras órbitas que eran fantásticas en la Guerra Fría porque eran capaces de estar mucho rato sobrevolando por las zonas de latitudes norte. Y curiosamente, pues Rusia y Estados Unidos andaban por ahí. O sea, fueron unas órbitas súper famosas por aquellos tiempos. Pero bueno, estas lo que hacían era congelar ese ángulo que os comentaba de precisión, de por dónde estoy sobrevolando, gracias a su excentricidad tan grande,
Lo que le pasaba es que ese ángulo se quedaba un poco encajado ahí y siempre sobrevolaba sobre estas zonas. Entonces, esta congelación del nodo hacía que siempre estuvieran o bien en Estados Unidos o bien en Rusia. Ideal. Yo le hago fotos a Estados Unidos y luego se viene a mi país a descargar la información. Que de hecho, un dato curioso es que por aquel entonces se mandaban detectores CMOS, los que conté ayer, y como no había mucha link de descarga, no había muchas comunicaciones, se lanzaban USBs para abajo con cierta información. Fueron las primeras satélites y realmente eso duró muy poquito porque no tenía mucho sentido, pero hubo algunos satélites que hacían un poco esto en este tipo de órbitas. Dato curioso sin más. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto un poco todo lo que serían las órbitas. Aquí las vemos en otra perspectiva, en 3 dimensiones, con un software que se llama STK, que tiene una licencia educacional por si alguno quiere practicar con alumnos. Y luego tenemos otras cosas raras. Os había hablado antes de los puntos de Lagrange, que se han entendido un poquito. En estos puntos, donde estamos a mitad camino, por ejemplo, entre el Sol y la Tierra, tenemos un L1 que es muy interesante porque si lanzamos un satélite aquí, se quedaría quieto y no se movería, para, por ejemplo, observar el Sol. Pero si nosotros somos astrónomos y nos gusta la cosmología y queremos observar sin la perturbación del Sol, en una noche eterna, maravillosa para un astrónomo, nos podríamos ir a un L2, a una zona donde estaríamos todo el rato cubriendo el Sol con nuestra propia Tierra. Y además tendríamos buenas comunicaciones con la Tierra. Entonces, estos puntos sirven para estudiar y para hacer ciencia tanto astronómica como solar, ¿no? Y bueno, pues hay varias misiones de ESA que están orbitando por estas zonas. También estos puntos no son tan gratis ni tan maravillosos porque son puntos de acumulación de lo que llamamos los troyanos. Los cuerpos cercanos a la Tierra, que son asteroides y partículas más grandes o más pequeñas, que gravitacionalmente se quedan atrapadas allí. Entonces, alguno de estos, como estos puntos no son estables, de vez en cuando tienen alguna perturbación, pueden venir hacia nosotros. Pero bueno, la probabilidad es muy pequeña y creo que Bea os contará, os cuenta, ya os ha contado. Mañana os contarán cosas de estas. Bueno, ay, perdón, y este no puedo evitar ponerlo, porque así os cuento un poco cosas de órbitas, aunque me vaya un pelín de tiempo. Ay, hazme caso. Ya, esta sería la trayectoria real que tuvo Rosetta. Hemos hablado un poco de muchas cosas. Un cometa es muy pequeño. Churyumov-Gerasimenko tenía el tamaño de París, más o menos, y su densidad decíamos que era tan pequeña que flotaba en el agua. ¿Qué gravedad tendrá? Muy grande, no. Entonces, realmente, lo que estáis viendo aquí no son ninguna órbita que os he contado. ¿Por qué? Porque es que no hay gravedad. No tenemos esa fuerza de gravedad para poder orbitar un cometa. ¿Qué estamos haciendo realmente? No estamos orbitando, estamos navegando. Rosetta realmente no orbitaba el cometa. Lo que hacía es, en cada una de estas trayectorias, estaba haciendo un impulso, estaba quemando combustible para no alejarse. Realmente lo que estaba haciendo era intentar seguir una órbita parecida a la de Rosetta alrededor del Sol, pero como los científicos somos muy quisquillosos, queríamos observar el cometa con un buen nivel de iluminación, queríamos bajar más para observar la superficie, de repente los Star Trackers se nos fastidiaban por las imágenes estas de polvo, nos teníamos que subir para arriba y por eso al final hicimos este espagueti, que le llamamos, que es la órbita espagueti, que al final, pues si tú la ves así a priori dices, ¿pero qué están haciendo? Pues claro, es que teníamos 11 instrumentos dentro y cada uno de ellos nos decía que quería una cosa diferente. Las reuniones de armonización eran finas y divinas. Teníamos cada discusión, cada día, alucinante. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el que quería observar polvo quería estar cerca de la cola del cometa. El que quería observar unas imágenes con buena resolución quería estar en esas órbitas cercanas, ¿no? El que quería observar el cometa completo quería estar lejos. Bueno, los pobres de Flight Dynamics acabaron hasta las narices de nosotros. Y es el caso como más extremo, ¿no? de órbitas. ¡Ay, sal de aquí! A ver. No, hombre, no.
que creo que acabo antes viniendo por aquí. Vale. Rápidamente, en un minuto os cuento que esto no es tan guay como parece. O sea, yo os he contado las teorías iniciales, la órbita fantástica sin ninguna perturbación. Pero lo primero que he dicho, si la Tierra fuera completamente esférica, ¿la Tierra es esférica? Ni de coña. Entonces, tenemos un montón de perturbaciones que se podrían ver aquí en lo que sería el 9,8, 0,7, bla, bla, bla. Nosotros lo llamamos jotas o también lo llamamos de otra manera. Esto hace el que la Tierra sea más bien aplatanada, que exista un monte Everest, que está mucho más alto, que Sudamérica esté mucho más hundida, que haya un fenómeno de mareas, que se mueva, que tengamos a la Luna, que tengamos al Sol, que realmente todo lo que os he contado pues no sirve mucho. O sea, sirve para comprender la base, pero nosotros no trabajamos con Kepler y no trabajamos con un modelo tan sencillo. Nuestro problema es que esto es la Tierra de verdad, que es una patata extraña y rara, y que nuestra órbita ideal idílica, que estaría haciendo la misma vuelta todo el rato, en realidad hace esto solo teniendo en cuenta el achatamiento terrestre que le llamamos el J2, la perturbación J2. Imaginaros si metemos todas. ¿Qué conseguimos? Bueno, además de la atmósfera, que si estamos muy abajo, os he contado que tenemos el modelo de atmósfera, además tenemos otros cuerpos como la Luna, que nos generan unas perturbaciones, que si idílicamente tendríamos que hacer esto, hacemos un churro como este, y que encima tenemos una radiación solar que nos eyecta partículas, como hablábamos ayer, y también le están dando al satélite, y que encima tenemos un montón de cosas más que Bea mañana creo que contará acerca de meteoritos y demás. Pues es que lanzar un satélite y que se tenga ahí, que se esté quieto, en una misma órbita es muy difícil. Por eso se tienen que hacer correcciones sobre esa órbita, porque tenemos un montón de perturbaciones. Y por eso la solución no es analítica. Y tenemos que usar software, propagadores y un montón de ingenieros informáticos maravillosos que hacen magia en ESOC. Ya no me da tiempo a contar Interplanetario, así que si a alguien le interesa profundizar más en el tema, que Alex de hecho ya os contó, pues aquí os cuento desde 1800 hasta la era espacial un poco los señores magníficos que hicieron cosas. Luego os cuento las trayectorias Hoffman y no Hoffman, que ya las explicó Alex un poquito, lo que sería el impulso de la asistencia gravitacional, que también os lo ha contado él, un ejemplo de cómo llegaríamos a Mercurio, que bueno, es muy parecido al cómo llegaríamos a Marte que contó Alex el otro día. Los puntos de Lagrange, que ya hemos hablado. El caso de las Voyagers, que se han ido con su hipérbole fuera del sistema solar. Y luego ya los ejemplos de las librerías, que si alguno está interesado en seguir, por ejemplo, estos son las líneas de código que hacen que saquemos esto de aquí. Se llama PyKep, si alguno es amante del Python, yo lo soy mucho, porque no sé programar, por eso es muy sencillito de usar. Entonces, pues ves una serie de ejemplos que te explican en esta página que la han desarrollado en STEC compañeros nuestros. Entonces, bueno, si a alguno le apetece jugar, puede bajarse estas librerías, instalarse Python, que no es difícil en comparación con C o Fortran o cosas de estas. Y si alguno quiere ir más allá, existe un libro maravilloso de hace millones de años de David Vallado, que no es español, pero parece, y que en su página web hay software de MATLAB, si a alguno no le gusta Python, para hacer cositas de estas. Y una serie de cursos de Coursera, porque creo que esta es una de las charlas más técnicas o más abstractas quizás que la de ayer, por si alguno queréis indagar más en los temas de estos orbitales. Y ya.